Bueno, yo siempre que me dicen dar testimonio, yo acepto, de verdad. A veces si uno me oye 80 veces lo mismo, pues bueno, bendito sea Dios. Y la verdad es que ayer, cuando hablaba con Alexia, me decía que era un poquito pues cómo vivimos los dominicos en misiones, la oración, la contemplación, la compasión, el estudio, la comunidad, ¿no? Los pilares de la vida dominicana. Pues por la tarde de ayer mismo cogí y me fui a pasear. Digo, bueno, pues a ver cómo hago un poquito una relectura de todos estos años. Y me metí en una cafetería, porque soy de la religión del café. Yo con un café... Y me metí en una cafetería con un café con leche y un bollo, ¿no? Y empecé a escribir, intentando hacer un poquito la relectura de la experiencia, pues de una manera especial, de los 15, 16 años que he estado viviendo en Mozambique, y también desde la perspectiva de ahora, ¿no? O sea, hacer una relectura desde donde estoy hoy. Posiblemente el discurso que haría cuando tenía 30 años es muy diferente al que hago cuando tengo ahora 50. Yo soy como Selvas. He cumplido los 50, ¿no? Y yo creo que la edad hace muchísimo, ¿verdad? La experiencia, pero la edad, y te va haciendo ver las cosas de manera diferente. Entonces, voy a hacer una pequeña confesión. La verdad es que en otro momento os contaría lo que yo hacía. Hacía esto, ¿no? Quizá ahora ya no es tanto el hacer, sino haciendo pues una relectura, qué es lo que veo y mi experiencia personalísima. O sea, esto es pura confesión, dentro de lo que se puede, ¿verdad? Sí. Mirar, si yo tuviese 16 años en África no es nada en comparación a 40, a 30, a 50, a hermanas nuestras que están 50 años en Congo, ¿no? En países y realmente con una inestabilidad. Aquí está Ana mismo, sufriendo mismo persecución y todas las experiencias. Yo, gracias a Dios, en ese sentido, por eso que 16 años me parece hasta muy poquito, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que he vivido. Y con ese tiempo, lo que pasa es que en África, poco tiempo se vive con una intensidad que es como un año fuesen 5. De verdad, yo tengo la sensación de haber vivido como muchas vidas, no solo una, sino haberlo vivido con muchísima intensidad. Pero si tuviese que... Ayer mismo, ahí que iba recogiendo mis notas, el de la cafetería me recogió el café, me recogió todo, como diciendo, esta no se marcha. Y yo iba recogiendo, iba copiando, después ya lo pasé en el ordenador cuando llegué a casa, ¿no? Y veía claramente en la experiencia de estos años 2 etapas claras. Bueno, claras para mí, 2 etapas, ¿no? Como misionera. Mirad, cuando yo llego a Mozambique, bueno, estuve 3 años primero, incluso fui como novicia para hacer la experiencia apostólica. O sea, pero esos fueron 3 primeros. Después ya me vengo a Madrid, hago el MIR, la especialidad de médico de familia, estudio en comillas, y yo regreso a Mozambique súper preparada. Estaba preparadísima profesionalmente, ¿no? Había hecho los estudios de teología para subir el Everest. Yo era joven, estaba en la treintena, y entonces la juventud mezclada con toda esa es eufórico, ¿no? Uno llega a Mozambique y me encuentro un Mozambique justamente que está viviendo un momento histórico para África, porque por primera vez había llegado el tratamiento para los enfermos de portadores de VIH, enfermos de SIDA, porque a África se le había negado el tratamiento y habían dicho, África, prevención, como si el africano no pudiese hacer bien el tratamiento del SIDA, que es un poco complejo, pero igual que puede hacerlo un español o un estadounidense. Pero se decidió, unos expertos epidemiólogos muy inteligentes, que para África solo era la prevención, que fue epidemiológicamente un desastre, porque nos encontramos una África totalmente con masa de gente evolucionando pues de manera a la libre evolución, a la enfermedad, porque la medicina siempre ha ido en la prevención y la curación en ambas manos. Entonces negamos la curación, aunque no sabemos no se cura, ¿verdad? Pero negamos el tratamiento y dejamos a las personas, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación tremenda, de muertes permanentes.
Entonces, en ese momento llego yo, creo que fue el 2000-2001, cuando entra el tratamiento por primera vez. Y Mozambique, que es donde yo he estado siempre, era como el punto de referencia para la comunidad internacional para ver realmente si se podía realizar estos programas de antirretrovirales para los enfermos de VIH, pero ya enfermos, no era solo portadores, sino ya enfermos. Bueno, aquello era, formábamos equipos eufóricos, parecíamos, mira, yo cuando llegaba a casa parecía los 72 apóstoles cuando llegaban, los discípulos cuando llegaban, le decían a Jesús, los demonios se nos... dominamos los demonios, curábamos a la gente. El hospital donde yo trabajaba, chiquitín, decían, tenía fama de que resucitábamos a los muertos. No resucitábamos, no, es evidente, pero lo que ocurría, que dábamos el tratamiento antirretroviral por primera vez y los resultados eran pues que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los muertos se levantaban. Venían pacientes de 1,80 de estatura o de 1,90 con 38 kilos y conseguíamos elevarlos a 90 kilos. La gente no tenía trabajo, había perdido el trabajo, la familia, todo. Y entonces con el tratamiento aquello, bueno, éramos testigos de milagros cada día, ¿no? Y eso pues creíamos que teníamos la solución para África, ¿verdad? Tenemos las respuestas. Ya lo hemos entendido. Esto es, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Bueno, en esa época es cuando yo tuve que ponerme muy en contacto directo con la muerte, ¿verdad? Se me morían a puñados. Hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños. En el hospital trabajábamos varias religiosas, sobre todo yo era compañera de una hermana que es de la Congregación de la Consolación, también médica. Mira, a veces no dábamos abasto. Nos venían, se nos moría uno, nos llamaban para que se nos moría otro, se nos morían varios niños al día, porque nos llegaban muy terminales, nos llegaban ya que no tenían... Y no conseguíamos procesar, porque era uno tras otro. Y al final yo le decía... ¡Ay, cómo se llamaba el señor que se nos murió esta mañana! No me acordaba. Digo, es que no me acuerdo ni cómo se llamaba ese señor, ¿no? Y desde entonces hacíamos que nos aprendíamos el nombre de los pacientes. Me pareció tan horrible no acordarme ni de los nombres de las personas hasta que tenía que firmar la defunción. Y entonces, a partir de ese momento... Yo me aprendía los nombres de todos los pacientes y les repetía su nombre un montón de veces cuando entraban. Fulanito, ¿qué tal está fulanito? ¿Qué tal? Pues ala, fulanito, pues a comer, pues ala, fulanito, pues a... Entonces, ¿por qué? Pues porque el nombre en África es importantísimo. La persona existe porque tiene un nombre. Nosotras las misioneras, lo primero que hacemos a las mamás, que trabajamos sobre todo con la mujer africana, les enseñamos a escribir y a escribir su nombre. Y cuando una mujer escribe su nombre y dice María Luisa y lo escribe, es la alegría más grande del mundo, porque ha plasmado, existo, tengo un nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues fue toda una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Fueron muchos años vividos con muchísima intensidad, pero también... ¿Qué queréis que os diga? Eran años en que pues yo era muy protagonista. Es verdad, en cierta manera, confieso que lo lógico, pues la juventud, crees tener las respuestas, aquello, en cierta manera crees que aquello es por tu esfuerzo, por tu empeño, por tu dedicación, y te crees un poquito indispensable, ¿no? De hecho, eso te lleva incluso a cometer exageraciones con tu salud, con tu alimentación. Iba al hospital con 39,5 de fiebre. Y mis hermanas, ¿pero cómo? No, porque si no iba al hospital, el hospital se caía. ¿Cómo no voy a ir yo al hospital? Pues con 39, recuerdo, me bajaba la tensión brutalmente porque tenemos allí 43 grados y no tenemos aire acondicionado, por supuesto. Entonces me bajaba la tensión, yo le decía a los enfermeros, ponedme suero a correr, ¿no? ¡Hala! ¡Pum, pum, pum, pum! Y después tenía que pasar 70 a pacientes, ¿no? Esas cosas que uno dice, bueno, yo pesaba 10 kilos menos de los que peso ahora, exactamente 10, ¿no? Pero bueno, fueron años importantes en la vida,
Pero ese creerte salvadora o que creerte que eres como indispensable, los años, es 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y la misma vida, la experiencia, los años, el ver que las cosas no son tan fáciles, cuando llega Paco con las rebajas, ¿verdad? Cuando no ves que aquello no era solo la solución, cuando las cosas empiezan, entonces empiezas a preguntarte ¿por qué me quedo? ¿No? Porque es el contacto con la muerte, la tentación del desánimo, ¿no? Y empiezas a preguntarte, a surgirte la pregunta, no por qué entré, ni qué es lo que hago, sino por qué lo hago, por qué me quedo. Porque siempre tienes amigos y tal. Chica, pero si podrías hacer lo mismo sin ser monja, porque yo para toda la gente conocida soy monja, ¿no? Ellos no distinguen si religiosos o no religiosos. Si puedes hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, las preguntas, cuando yo daba testimonio, y venía a España de vacaciones y empezaba a dar testimonio, la gente me decía, tu vida, muy apasionante, África, médica, SIDA, ¿no? Como que romántico, que aventurero, que parece aquello de las memorias de África, ¿verdad? Pero decían, al final siempre venía la pregunta del millón. Sí, pero ¿y para qué, monja? ¿Para qué? Como diciendo, puedes hacer lo mismo, podrías trabajar, ir los veranos. Y las mismas personas me pedían que diese razones de mi esperanza. El por qué permaneces, por qué no te vas. Pero si ves que las cosas no mejoran, si sigue muriéndose, si tal y cual, ¿por qué te quedas? Entonces empieza a darse un giro en mi experiencia que marca una segunda etapa radicalmente diferente, no en el compromiso, porque el compromiso era igual. La demanda era cada día mayor, como dice Jesús. Los pobres siempre los tendréis, cada día mayor. Pero quien era diferente era yo. ¿Por qué? Porque comienza a haber un cambio de perspectiva. Y es desde dónde trabajo y por qué. No por qué, por quién. La pregunta no era por qué me quedo, por quién me quedo, por quién permanezco, a quién miro cuando estoy luchando, ¿no? A quién miro. ¿En quién tengo los ojos fijos? Y entonces hay un giro en el que, de ser en cierta manera mi esfuerzo, mi proyecto, mi dedicación, mi trabajo, el otro, en mayúscula, Cristo, pasa a ser el protagonista y yo paso a ser su colaboradora, su amiga. Empiezas a descubrirte como instrumento cada día, un instrumento con un mensaje para cada día. Eres simplemente, a veces sierva, y sierva la mayoría de las veces desacertada, ¿no? Pero cuando te descubres como instrumento y que lo haces desde, todo como que se recoloca. Mirad, en la primera etapa corres un peligro y es que se hipertrofian, yo hablando médicamente, se hipertrofian unas dimensiones de la vida religiosa a cambio de que se atrofian otras. Y empiezas a decir que todo es oración. Todo es oración, no es todo oración, no es todo oración, acabas por no hacer oración. Comunidad, el tiempo es poquito, el que en la primera etapa, si salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, me veían las hermanas, ¡pumba!, caía y no me dormía en vísperas de puro milagro, y al día siguiente volver a empezar. Y había reuniones y retiros y tal, ¡ay no, pero es que Raquel trabaja! Y acaba uno en confesión, lo digo. Parece que hasta la comunidad tenga que girar alrededor de una hermana que trabaja con un... Quiero decirte que oración, comunidad... llega un momento que en mi experiencia personal se resentía un poco, o quizá me relajaba yo. Cuando comienzo a dar ese giro, digo giro como, bueno, ese recolocar las cosas... La oración, la comunidad, el estudio, el compromiso va adquiriendo su lugar, ¿no? Su lugar. Y empieza a surgirte una necesidad imperiosa de silencio para nutrirte, para alimentarte, porque si no, el desgaste psicológico, físico y moral es tan grande que empiezas a necesitar nutrirte
nutrirte, leer, conversar, y empiezas a respetar esos espacios, no solo, sino, y resulta, sino a potenciarlos, que no hay competencia. Uno cree que a veces, cuando eres joven y tal, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, como si hubiese una competencia. Y te das cuenta que oración, comunidad, estudio, compromiso, van todos dirigidos a la misma. No hay competencia, todo lo contrario. A más oración, el compromiso es mayor. A más entras en Dios, Dios más te lanza. A más te nutres, más puedes. Entonces, es ese descubrimiento, ¿no? Yo doy gracias a Dios, creo que el Señor no duerme, no descansa y pone las circunstancias, pone las personas determinadas para despertarnos, ¿no? A veces despertamos de ese sueño que a veces somos muy personalistas y después es una nueva etapa que doy muchísimas gracias a Dios y descubres la compasión como, y sobre todo en África, como un poner en marcha, no sé si habéis oído hablar, el Círculo de la Misericordia, lo habla mucho Dolores Aleixandre, Fernando Rivas, bueno, profesores de comillas, en que Cristo te dinamiza las entrañas, el corazón, Él es el motor, y pone en marcha las manos, la lengua, los pies, los ojos, y todo forma un círculo, todo se dinamiza y entonces el corazón, lo que sientes en el corazón, lo que te habita en el corazón es lo que te lleva a predicar y dar razones de tu esperanza. ¿Por qué tengo 50 años y estoy feliz siendo misionera dominica? Soy feliz siendo misionera dominica. No porque entré, bueno, pues muy bien, pero no, ¿por qué con 50 años? Yo le digo a todo el mundo, es un proyecto bonito, que vale la pena, apasionante, vibrante. ¿Por qué? Entonces, cada vez creo que es más necesario dar eso. Y esta me estoy pasando que ya creo que Manolo... Bueno. Y entonces, bueno, pues eso, solo es ese ponerse, de verdad, y es eso. Entonces, poner ese círculo en marcha es nuestro desafío y como dominicos, que nuestra boca predique lo que nos habita en el corazón, que nuestras manos hagan lo que nos habita en el corazón. O sea, es corazón, predicación, compromiso, donde nos dirijan los pies, manos. Entonces, es el samaritano, que se le conmueven las entrañas cuando ve, ¿verdad? Y baja del caballo y se aproxima y va a las manos y pone el aceite y cura, y las manos le llevan al corazón y así se completa. Y perdonad que creo que me he pasado. Gracias.